Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta oportunidad les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta unidad temática número 3, la cual comprende de manera general todos los principios, las nociones básicas que nos van a permitir tener algunas bases sobre las sociedades dentro del derecho venezolano. Y por eso les voy a invitar a que nos sumerjamos en el desarrollo de este primer tema de la unidad temática número 3, el cual es definido como las sociedades en general. Y para ello me voy a permitir compartir pantalla para empezar ya a hacer lo propio. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que las sociedades están básicamente unidas y vinculadas a lo que nosotros denominamos como el fenómeno asociativo. Y el fenómeno asociativo es lo que permite que nosotros podamos unir, compartir, fraccionar y, ¿por qué no?, alcanzar metas y fines, pero no de manera aislada, sino de manera asociativa, compartiendo responsabilidades y generando ganancias para todos. Y les voy a poner un ejemplo. En este periodo de pandemia, nosotros indefectiblemente nos hemos tenido que buscar la ayuda, la compañía, más que sea por medios tecnológicos, para poder obtener fines y alcanzar metas, alcanzar objetivos y logros. Y por eso es que el fenómeno asociativo, tenemos que decir que está vinculado a nuestras actividades del día a día, sean estas religiosas, culturales, académicas e indefectiblemente económicas, ya que el fenómeno asociativo está determinado por esa agrupación que indefectiblemente se reúne para estar en un tiempo establecido y obtener algunos objetivos, algunas metas. Entonces, ese fenómeno asociativo permite que personas naturales que pueden estar en un determinado lugar o en lugares diferentes se reúnan para la ejecución de alguna actividad y para ello tienen necesariamente que aportar algo. Y teniendo en cuenta este elemento de que básicamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana está inmerso el fenómeno asociativo, les invito a que en este momento hagamos algunas precisiones conceptuales para poder entender un poco más de qué estamos hablando. Dos elementos que son necesarios definir desde ya: la asociación y la sociedad. Cuando hacemos mención de la asociación, tenemos que señalar que es la agrupación de personas que básicamente se reúnen con un fin que no es un fin de lucro. Puede ser un fin religioso, un fin cultural, un fin político, un fin deportivo o un fin gremial. Por eso se dice que básicamente la asociación viene a estar representada por lo que nosotros llamamos el género de la sociedad. En tanto que la sociedad siempre va a perseguir un fin de lucro, es decir, la producción de dinero. Y por eso es que autores como el doctor Aguilar Gorrondona y como el doctor Morles Hernández han señalado que la sociedad es el género de la asociación. Y precisados básicamente estos dos conceptos, es necesario que nosotros pasemos indefectiblemente a considerar cuáles son los fundamentos legales de las sociedades en Venezuela. Y para ello tenemos que revisar cuáles son las leyes que de alguna manera tienen algún viso de sociedades en Venezuela. Y tenemos que partir indefectiblemente de la Constitución de la República, la cual a partir del año 1999 ha dispuesto la posibilidad de que nosotros nos reunamos con fines lícitos. Y eso está permitido. Pero no queda allí, puesto que el Código Civil ha dispuesto en la redacción del artículo 1649 lo que debe entenderse como el contrato de sociedad. Y de allí nosotros hemos tomado básicamente las reflexiones o las precisiones conceptuales para ir desmembrando esta figura
que está dispuesta en el Código de Comercio y básicamente sociedades mercantiles de corte personal o de corte capital. Así, de la misma manera, dentro de la legislación venezolana podemos contar con leyes especiales con carácter mercantil, dentro de las cuales vale hacer la mención de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, que es la que establece la arquitectura del Sistema Financiero Nacional, la cual está compuesta por las empresas aseguradoras, las empresas del mercado de valores y las que participan en el sector bancario. Y allí se establecen los principios generales que deben regular en cada uno de estos subsistemas. Y en función de ello han surgido leyes especiales que van a desarrollar todo lo concerniente con el sector bancario, así como con el mercado de valores y, por si fuera poco, con la actividad aseguradora. Pero no podemos pasar por alto la Ley Orgánica de Administración Pública, puesto que en ella se establece la posibilidad de crear en Venezuela las llamadas empresas del Estado. Ojo, empresas del Estado. Ya lo veremos con posterioridad. Así las cosas. Y partiendo de la primera reflexión que acabamos de señalar, de que el Código Civil establece la definición de lo que debe entenderse como sociedades, les presento la definición que en el artículo 1649 dispone el legislador sobre las sociedades. La sociedad es concebida como un contrato, y recordemos que el contrato es una manifestación de voluntad que une a dos personas. Y estas personas van a convenir, básicamente, en contribuir cada una, bien sea en dinero, en especies o en el uso de un bien con la finalidad de obtener un fin económico común. Y por ello vamos a pormenorizar cada uno de los elementos que emergen de esta definición. El primero de ellos es la presencia de dos o más personas. Fíjense que nos dicen de dos o más personas, lo que quiere significar que como requisito necesario deben existir dos personas, sean personas naturales o sean personas jurídicas. No hay una regla que disponga que solamente tienen que ser personas naturales o solamente tienen que ser personas jurídicas, puesto que la definición general del contrato de sociedad es amplia y permite esas consideraciones. La segunda es el aporte. El elemento del aporte está dado, como lo señala el artículo 1649, en dinero, en especie o en industria. Cuando hacemos la reflexión del aporte en dinero, tenemos que mencionar que este es el dinero de curso legal en Venezuela. Y en especie es la entrega de bienes, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y esto lo podemos hacer de dos maneras, bien a título de dominio o bien a título de goce. Cuando hablamos de título de dominio, es necesario que nosotros establezcamos que el título de dominio es aquel que permite que el socio entregue la titularidad, es decir, la propiedad, el uso, goce y disfrute del bien a el ente societario. En tanto que cuando hacemos la referencia de la especie en título de goce, la sociedad solamente puede usar y gozar, más no disponer del bien, puesto que existe la prohibición de la disposición del bien. Solamente pudiese usar el bien, como por ejemplo un usufructo de un local comercial para que pueda funcionar una sociedad. Otro de los elementos que están dispuestos dentro del contrato de sociedad es el fin económico común. Es lo que nos mueve, es el norte que tenemos dispuesto para obtener con ese tipo de sociedad. Y por último, la affectio societatis. La affectio societatis es lo que nosotros llamamos como esa intencionalidad que tienen todos y cada uno de los socios de seguir un mismo objeto, un mismo camino. Nadie va a unirse en sociedad si quiere que la sociedad vaya a la quiebra. Todo el mundo lo que quiere es que la sociedad se pueda establecer, pueda apoderarse del mercado, bien sea el mercado civil o bien sea el mercado mercantil, y valga la redundancia. Así las cosas, vamos a pasar ya a determinar los tipos de las sociedades que se utilizan
o que se emplean usualmente en Venezuela. Y para ello, indefectiblemente, tenemos que hacer mano de la asociación cooperativa, de las sociedades civiles y, por si fuera poco, de las sociedades mercantiles que nos interesan a nosotros indefectiblemente en esta asignatura. Cuando hacemos referencia a las asociaciones cooperativas, hay autores como el doctor Morles Hernández que han dispuesto que estas tipo de asociaciones no son en realidad una sociedad, son un híbrido jurídico y básicamente como una sociedad sui generis, lo que viene es a tratar de sustituir la intermediación capitalista, individualista y de lucro que tienen las sociedades mercantiles por principios basados en la solidaridad y el cooperativismo. Y en función de ello, pues hay una diferencia abismal entre lo que son las sociedades de corte mercantil con lo que son las asociaciones cooperativas o ese tipo sui generis de sociedades. Este tipo de asociaciones cooperativas tienen en principio algunas características que están dispuestas dentro de la regulación legal, como la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, y dentro de ellas cabe mencionar que esta ley dispone una cantidad mínima de personas para la constitución de este tipo societario. Y básicamente habla de personas, o bien naturales o bien de personas civiles, más nunca pueden incorporarse sociedades de corte mercantil porque van en contra de la regla general de las asociaciones cooperativas. En esta misma Ley Especial de Asociaciones Cooperativas se permisa que los menores de edad puedan incorporarse como socios dentro de la sociedad y no se les va a requerir que ellos posean el estado de emancipación, que sí es indefectible para que el menor de edad, en el caso de la materia mercantil, se pueda reputar como mayor de edad. Entonces, fíjense que existen algunas diferencias puntuales. Y de la misma manera tenemos que señalar que dentro de la ley especial de las asociaciones cooperativas se dispone que las mismas poseen patrimonio propio y tienen una autonomía que les permite poseer un nombre, una dirección, un domicilio que las hace considerarse como un sujeto de derecho con algunas características que están dispuestas, bien sea en la ley, en el reglamento y así como en la providencia administrativa para la certificación de cumplimiento de las asociaciones cooperativas. Y por si fuera poco, en los estatutos sociales que deben suscribirse y deben inscribirse dentro de la SUNACO. Así las cosas, y precisado ya la figura de las cooperativas, ahora tenemos que hacer mano de lo que debe entenderse como sociedades civiles. Y al efecto, es necesario considerar lo que dispone el Código Civil en el artículo 1651. El artículo 1651 señala que las sociedades civiles adquieren la personalidad jurídica y tienen efectos contra terceros siempre y cuando hayan sido protocolizadas en la oficina del registro inmobiliario. Fíjense que la definición que trae el artículo 1651 del Código Civil es el registro público, pero hoy es por la reforma de la ley del registro público del notariado, la atribución la tiene el registro inmobiliario. El artículo 1655 distingue entonces dos tipos de sociedades civiles, las que tienen personalidad jurídica y las que carecen de ella. Cuando se habla de sociedades civiles que tienen personalidad jurídica es porque indefectiblemente las mismas se han inscrito o protocolizado en la oficina del registro, en tanto que aquellas que no llevaron al cumplimiento de esa formalidad, pues no tienen esa personalidad jurídica y en consecuencia son sus socios los que van a responder de manera personal por las actividades que puedan realizar. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Ustedes se preguntarán, bueno, la diferencia es que las que poseen personalidad jurídica tienen domicilio, tienen nombre, tienen autonomía patrimonial y por si fuera poco, tienen una administración
y una dirección a través de los órganos sociales que se crean al efecto. Pero aquellas que no han cumplido con las formalidades dispuestas en el artículo 1659, pues obviamente no puede tener esas consideraciones. Así las cosas, tenemos que señalar que en Venezuela existen sociedades civiles con forma mercantil. Y estas sociedades civiles con forma mercantil están precisadas dentro de la redacción del artículo 1651, cuando el redactor de la norma señala lo siguiente: si las sociedades revisten una de las formas establecidas para las sociedades mercantiles, adquieren personalidad jurídica y tendrán efectos contra terceros cumpliendo las formalidades exigidas en el Código de Comercio. Lo que quiere decir que si nosotros en algún momento tenemos una sociedad civil de cualquier objeto social con forma de nombre colectivo o en comandita simple o en comandita por acciones, tenemos que cumplir indefectiblemente todas y cada una de las exigencias previstas en el Código de Comercio. Ahora bien, puede ser que nosotros tengamos una sociedad civil de objeto único, como por ejemplo el pecuario o el agrícola, y puede constituirse con forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada. Pero en ese caso nosotros tendríamos que verificar si se cumplieron todas y cada una de las exigencias, porque recordemos que el trabajo que sale del campo, todas esas actividades están excluidas de las actividades eminentemente mercantiles. Y ahí tendríamos que verificar cuál es el porcentaje de actividad que se lleva a cabo con mayor énfasis, si el pecuario o el agrícola, o si por el contrario hay alguna actividad de comercialización. Imaginemos que tuviésemos un ordeño mecánico en la finca y producto de ese ordeño mecánico también tenemos una procesadora de leche y de quesos y una pasteurizadora. En ese caso tendríamos que verificar cuántos son los trabajadores que están dentro de la pasteurizadora, dentro de la actividad eminentemente pecuaria, puesto que si tenemos el ordeño mecánico no vamos a necesitar tantas personas para la faena diaria que se lleva a cabo en esa actividad pecuaria. Entonces allí tendríamos que decir que la actividad es eminentemente mercantil, pero si es al contrario, si hay más trabajadores o mano de obra que está representada en la actividad eminentemente pecuaria, pues allí tendríamos que establecer que realmente lo que hay es una actividad eminentemente del campo y como tal esta debe estar excluida de las actividades que son consideradas como de comercio. Pero en la práctica mercantil es muy difícil que se dé esta distinción. Ya precisado estos elementos, es necesario que nosotros entremos a el estudio de las empresas del Estado. Y fíjense que hago referencia a las empresas del Estado y no a las empresas públicas, sino a las empresas del Estado, porque lo que existen son empresas del Estado según lo que establece la Ley Orgánica de Administración Pública, que dentro de uno de sus artículos dispone que son empresas del Estado aquellas en las que tiene participación el Estado como único accionista o tiene participación mayoritaria por parte del Estado, es decir, que tenga más del 50% del capital social. Ahora, si el Estado tiene una participación menor a esta, pues la regulación la vamos a llevar por la parte mercantil, más no por la parte de las normas de corte público. Y para poder presentarles un ejemplo, pudiésemos decir lo siguiente. Si la empresa es eminentemente del Estado, la contabilidad mercantil la puede llevar bajo las reglas que estipula el Manual de Instrucciones para la Contabilidad Pública en Venezuela, que permisa el llevado de libros contables por medios electrónicos. Pero si la empresa es una empresa privada en donde tiene una participación minoritaria el Estado venezolano, pues fíjense que allí tienen que respetarse las reglas básicas dispuestas dentro del Código de Comercio para la teneduría de libros que vimos en su oportunidad. Lo que quiere significar que la precisión de si la empresa
es del Estado o no, tiene mucha incidencia dentro del cumplimiento de las obligaciones o no que se le exijan a las mismas. De la misma manera, tenemos que señalar que las empresas del Estado, bajo la forma de sociedades mercantiles, tienen la necesidad de estar creadas por una ley, lo que quiere señalar que es indefectible que se creen por medio de una ley, pero adicionalmente es necesario que nosotros dispongamos que en esa ley se van a establecer las actividades que se van a llevar a cabo en ese tipo empresarial, en donde tiene un intervencionismo bien específico, bien planteado el Estado venezolano. Ojo, dentro de la legislación venezolana, nosotros no podemos concebir lo que son las empresas públicas, que es lo que comúnmente nosotros escuchamos en el argot popular. La empresa pública, no, la empresa es del Estado o no es del Estado. ¿Por qué? Porque la referencia a estas figuras jurídicas de empresas del Estado con formas mercantiles está en lo que nosotros llamamos los institutos autónomos o aquellas que posean una forma societaria, como por ejemplo el caso de PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. O por qué no, pudiésemos presentar también el caso de Metro de Caracas, Compañía Anónima. Y visto así las cosas, también tenemos que señalar que esas empresas del Estado con forma mercantil se les van a aplicar de manera puntual los principios del derecho público con las normas del derecho privado y que deben emanar o dimanar de un decreto ley y adquieren personalidad jurídica no con la inscripción que se haga en el registro mercantil. Van a tener personalidad jurídica básicamente cuando se establezca en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que es el medio de creación y de publicación, y cuando se haga la respectiva protocolización del acta en el registro correspondiente. Nosotros pudiésemos preguntar, entonces, ¿las empresas del Estado son o no son comerciantes? Pues, si nosotros señalamos que las empresas del Estado no pueden asumir la cualidad de alguna de las situaciones de irregularidad en el patrimonio del comerciante. Podremos decir que las mismas son en consecuencia comerciantes. Les dejo esa pregunta para que ustedes piensen un poquito. Y fundamentalmente debemos señalar lo que son las sociedades unipersonales. Y allí tenemos que hacer mano de lo que establece la legislación mercantil venezolana. Generalmente las sociedades parten del principio general de la presencia de dos o más personas. Pero fíjense, sociedades unipersonales nos hace presuponer que la sociedad existe, pero que existe a través de la presencia de una sola persona, lo que rompe o desquebraja la regla del contrato plurilateral que vimos al inicio de este video. Pero debo señalarles que el artículo 341 del Código de Comercio reconoce en su última parte las sociedades unipersonales, pero de forma sobrevenida, bajo el siguiente tenor. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada no se disuelven por haber adquirido uno de los socios todas las acciones o las cuotas de la sociedad, lo que quiere significar que si una sola de las personas adquiere todas y cada una de las acciones o las cuotas de participación, bien sean sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad continúa porque esto no es causal para disolver este tipo de sociedad. Lo que quiere señalarse que en Venezuela existe la presencia de sociedades unipersonales pero de forma sobrevenida. Y esto ha generado una mala práctica en el derecho mercantil venezolano, puesto que muchas personas tratan de crear sociedades, pero con el paso del tiempo adquieren la totalidad del control accionario, es decir, ellos son el único accionista y lo que hacen es disfrazar ese tipo de sociedad. En las legislaciones extranjeras, como en la chilena, en la peruana,
En la ecuatoriana, en la argentina, existen figuras como las sociedades de responsabilidad limitada de un solo socio, que permite en todo caso fusionar las ventajas de las sociedades de capital, pero con la posibilidad que sea una sola persona la que lleve las riendas de este tipo societario. Así las cosas, mis queridos amigos, déjenme decirle que nosotros hemos hecho lo propio sobre este primer tema del derecho societario y nos hemos ya empezado a sumergir en las profundidades de esta figura tan importante o de esta institución que es indefectible dentro del derecho mercantil venezolano. Muchísimas gracias y los espero en el próximo video.